las notas ahí y les voy a dar la tercera parte de este aprendizaje. La cita que apareció en sus hojas y en el material en línea, ahora sí puedo decir, la Secre se equivocó. Porque me entregó las hojas en físico y entonces como yo le había pasado mis notas, le digo, mijita, esas no son. Bueno, sí son y no son. Había que agregar únicamente lo de hoy. Entonces, van a buscar, por favor, en sus Biblias, en nuestras Biblias, una cita en el Evangelio según San Juan. Ahí Ana se los puso en el chat, así que todo el mundo tiene esa información. San Juan capítulo número 13, los versos 3 al 5, y como siempre me encantará que podamos leerlo de la versión católica romana primero y luego nos iríamos a cualquier otra versión. Ana, ¿tienes allí? Es 13, los versos 3 al 5, y me voy a acercar a ti porque acá mira, va a leer. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Wow. Ese es un relato que conocemos. No necesariamente porque lo hayamos leído, pero lo hemos escuchado varias veces, sobre todo en Semana Santa, ¿cierto? Hemos visto líderes religiosas hacer una ceremonia. Nosotros mismos como comunidad de fe le damos mucha importancia a este momento, pero me encantó que desde esta premisa hoy quiero que aprendamos cómo es que Dios, al venir a través del Cristo a salvarnos, sanarnos, está ocupado en la parte de cómo es que yo te puedo dar la medicina, pero no solamente para que te sanes tú, sino que de ahí de lo que yo te doy, vas a sacar las cucharadas necesarias para dárselas a todos cuantos estén a tu alrededor. La verdadera salud, muchachos, sucede cuando finalmente yo asumo que lo que recibo de parte de Dios no es solo para mí, sino que lo tengo que compartir. Y hoy día vamos a ser retados. A mí me encantaría, son las partes del Evangelio, de las buenas noticias que me encantaría brincar. Yo, así, Eunice. Porque yo digo, Señor, no me hagas eso. O sea, ¿cómo le voy a hacer el bien a esta persona? ¿Sí sabes? A usted no le pasa, nomás a mí. Pero hoy día vamos a aprender eso. Entonces, alguien que tenga otra versión. Por favor, Tere. ¿Cuál es? Ok, dale, fuerte, con voz de trompeta para que te escuchen los de Zoom. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Hasta ahí. Voy a volver a leérselos en la versión que aparece también, creo que es la misma, la que aparece en mis notas, la que debe haber aparecido, las notas. Así bien mala. Porque, y quiero que hagamos este ejercicio siempre de lectura y comprensión. Casi siempre hago viajes con Oyoki, la mamá de mi asistente. Por muchos años ha sido mi compañera de viaje. Y es una sanguínea extrovertida, simpática, bastante aprensiva eventualmente, y sé que está aprensiva cuando cree que yo ya me cansé de manejar, entonces empieza a manejar ella las playlists de música. Y me divierto muchísimo con ella porque las personas sanguíneas son agradables de forma natural. Y entonces hay una de sus, porque el que toma mi celular puede hacer su propia lista, así que si usted ve por allí de compartir mi playlist, no necesariamente las hice yo. Seguramente alguien que tomó mi celular, alguien me dice, quedó pública tu playlist, pues escúchenla porque no necesariamente la hice yo. Y entonces, una de las playlists que ella me ha preparado se llama Usted no se fije en la letra. Porque me dice, así se llama la playlist, ¿ok?
Dice, usted concéntrese en la música y en el ritmo, porque va a necesitar como alegría, ¿verdad? Para que no se duerma. Pero le digo, yo no puedo evitarlo. Mi naturaleza es analítica y después viene todo lo demás. Yo analizo todo lo que escucho, todo lo que veo, y no puedo evitar desde el análisis de la persona. No, o sea, no es algo que yo hago a propósito, es una parte de mi manera de ser natural. Y entonces no puedo evitar, me dice, oye, ¿está esta canción? Y le digo, no, ¿cómo iba a estar? O sea, no. Entonces usted no se fije en la letra, disfrute la música. Ahí están las hojitas, mi amor. Y entonces, el análisis a la escritura nos debe ser obligado. Usted va a misa o va a su comunidad de fe y dice, oye, el sermón del padre o del pastor o del líder estuvo a todo dar. ¿Qué dijo? No sé, pero estuvo padre. O sea, a usted se emocionó en un momento, pero hizo cero análisis. Y nos pasa de que leemos cosas que no analizamos y luego nos llenamos. Gracias, ahí viene con su manzana rosa. Gracias. Manzana en un vaso. Gracias, amiga. Y entonces, creo que es de suma importancia que escuche esta porción. Yo se las voy a leer. Usted preste atención, por favor, a la lectura. Porque a lo mejor, ya les decía en nuestra introducción esta mañana, seguramente ya la ha escuchado, es más, a lo mejor hasta la ha leído, pero no ha prestado suficiente atención. Note la traducción. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio? Mire la frase sota. Ahora, lo voy a volver a leer. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio? Y que había salido de Dios y que a Él volvía. Así es que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. ¿Ya imaginó el cuadro? Por favor, eche a andar su imaginación. Luego echó agua en un recipiente. Las hojas están ahí, amiga. Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselas con la toalla que tenía atada en la cintura. Y con eso, tendría solamente con eso para una clase de 2 horas. Es una cita magnífica, tiene muchísimo contenido. No solamente tiene un contenido espiritual, tiene un contenido emocional. Y con ello, el contenido en ambas áreas traería necesariamente salud física. Es una tremenda declaración. Ahora, les quiero poner en contexto. El relato es de San Juan Apóstol, su capítulo número 13, hasta el capítulo 17 de su Evangelio, hay un relato exhaustivo de lo que pasó el Cristo en esas horas previas a su crucifixión. Usted puede encontrar capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan en cualquier versión del texto bíblico y se encontrará con que da detalles que ningún otro de los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y ni Lucas, dan de ese momento previo a la muerte. Ahora, por favor, quiero que piense. Usted y yo nos van a decir, no, pues les quedan 6 horas de vida. Piénselo. Cada uno de nosotros va a reaccionar conforme a lo que haya construido toda su vida respecto a la vida y a la muerte. Una de las cuestiones que yo he aprendido, ya a estas alturas de mi propia vida, es que mi papá decía con mucha frecuencia que lo más común de la vida era la muerte. Y si era lo más común, deberíamos hablar con frecuencia de ella. Pero generalmente cuando nosotros nos sentamos en una mesa y empieza alguien a hablar acerca de muerte, o lo hace así como cortándose las venas para que le tengan lástima, o alguien te dice, no, de ese tema no vamos a hablar. Entonces, depende lo que hayamos construido en nuestra cabeza, en nuestra psiquis, literal, nuestro conocimiento adquirido, nuestras creencias religiosas, las bases
que sustentan nuestra vida moral, nosotros vamos a reaccionar o reaccionaríamos frente a un tema como este. Está la Pascua judía, la fiesta de la Pascua judía, que inicia en el relato de Éxodo capítulo número 12 de cualquier versión de la Biblia. Es la primera Pascua que se conmemora o se celebra, está registrada en el capítulo número 12 del libro de el Éxodo. Esta noche previa a salir de Egipto. Es un relato muy rico porque hay que comprender la historia, por esto es un taller de Biblia, para que usted y yo podamos tomar la lección espiritual, ¿sale? Entonces, hay varios datos en el Éxodo capítulo 12 que nos sirven para poder ubicar por qué la psiquis de Cristo estaba tan en calma, previo a su asesinato, humanamente hablando. Yo no sé cómo estarías tú, pero yo sé cómo estaría yo. ¿Cuál cena? ¿Cuál amigos? ¿Cuál es lo que tú dices? Cuando estás mal, cuando estamos mal, déjenme solo. Se cancela todo porque nos dieron un diagnóstico. Se cancela todo porque nos acaban de hacer una llamada de malas noticias. Se cancela todo. Jesús dijo, no, vayan y preparen la cena tal cual, porque la vida por aquí continúa. Lecciones, ¿ah? Y entonces, es importante, por eso nosotros le llamamos el maestro de maestros. Nosotros, tú y yo, tenemos que evaluar nuestra conducta interna y externa frente a la vida en función de quién es Cristo en nosotros. Y se nota justamente en las crisis. No, hombre, en los tiempos buenos, todo el mundo es espiritual y es bueno, ¿a poco no? Amamos a Dios, Dios es bueno. Cuando le preguntas a una persona, ¿cómo te ha ido? Dios me ha bendecido, seguro que le han salido las cosas como había planeado. Es muy curioso que a uno le estén saliendo mal las cosas y diga, el Señor ha sido muy bueno. Claro que no. O sea, digo, por sentido común, es lo común del sentido común humano. Pero entonces, una de las características de la primera Pascua registrada en Éxodo, ¿qué? 12, eso lee, del Antiguo Testamento, es que la orden de Dios para Moisés fue muy clara. Diles que preparen el cordero, ya les dice cómo, las hierbas amargas, el pan sin levadura, que eran simbólicos. Pero hay algo que a mí me llama la atención mucho en ese relato y dice que cenen con las sandalias puestas. Considerando que ellos caminaban caminos con estiércol de animales, y muchísima tierra, deja tú la tierra, nosotros tenemos tierra con todos zapatos, o sea, pero el estiércol y toda esta cosa contaminante, ellos que eran tan pulcros, limpieza básica para comer, las manos y toda la cosa, esto era un indicativo de demasiada despreocupación. Ahora, ¿por qué? Porque terminando la cena comenzaba el viaje. Un viaje que ellos no sabían de qué se trataba, no tenían a detalle idea. Y Dios les dice, dile que lo hagan con sandalias. Y esa parte ha quedado para mí muy marcada desde que la comprendí hace algunos tiempos atrás, porque quiero vivir mi vida en sandalias. Es decir, sin ningún apego enfermizo. Que uno pueda estar dispuesto a... Cuando la gente, hace años atrás estaba viajando con otra amiga en aquellos tiempos de los viajes en autobús, o sea, ya llovió, para mí al menos. Estábamos en la central, era de noche, y mi amiga estaba muy aprensiva y me dice, oye, vamos a orar para que Dios bendiga nuestro... Ve que nosotros oramos mucho cuando pasan cosas como, pues vamos a orar. Así que yo le dije a Dios, pues ahí te vamos, ¿verdad? Muy en mi estilo de orar. Y pues se atrasó la salida del autobús y viene y me dice, oye, amiga, necesitamos volver a orar. Y le dije, no, si tú quieres orar, ora tú. Yo ya oré y ya deposité mi preocupación y si se atrasó la salida es parte de la respuesta de lo que oré. ¿Me explico? Pero nosotros
queremos tener el control. Es natural. Y entonces ya bendijimos a la criatura y vamos otra vez como la chimoltrufia, bueno, ahora en redondo, ¿cierto? O lo que sea, con la Biblia negra, no, mejor con la Biblia versión 1960, porque las otras no son tan benditas. O lo que sea, que son acciones que denotan nuestra profunda inseguridad de en quién estamos parados. Por eso es que el texto de San Juan que acabamos de escuchar es tan interesante. Lo primero que dice es que, ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué qué? Había puesto todas las cosas bajo su dominio. Había un hombre literalmente en el paredón, ¿cierto? Listo para ser asesinado. Humanamente utilizo el término asesinato porque desde el cielo no fue un asesinato. Eso era plan de Dios. Entonces, hay una diferencia de interpretación allí. Entonces, está este hombre, el 100% humano y 100% Dios. Y entonces Juan, el apóstol, hace una declaración interesante. Él es el más teólogo de los 4 evangelistas que describen parte de la biografía del Cristo. Y dice, ¿cómo es que sabía Juana? Dice, Jesús sabía que a esas alturas Dios Padre ya había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Sabe que eso es una frase matoncísima? Si tú sabes que tiene, te lo traduzco. Jesús sabía que tenía todo bajo control. Jesús sabía que era dueño de la vida y de la muerte. Jesús sabía todo el bien y todo el mal y estaba por sobre el bien y el mal. Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era en Dios. Jesús sabía a qué había nacido y dice, porque también sabía que iba al Padre. ¿Qué cosa sabía? Ahora, claro, pero fíjense bien, si nosotros nos adentramos un poco más en el texto bíblico paulino, nos damos cuenta una declaración bárbara de Pablo, el apóstol, es que dice, todas las cosas de Dios están en Cristo. Y todo lo de Cristo está en cada uno de sus discípulos. ¿Usted quiere algo del cielo? Usted lo tiene, pues tómelo de Cristo. Pero entonces, ¿por qué somos tan gallinas? ¿Por qué estamos tan presos del miedo? ¿Por qué somos tan cobardes? ¿Por qué estamos tan llenos de ansiedad? ¿Por qué es que las malas noticias nos controlan? ¿Por qué es que la amargura y el pecado ajeno nos controla? ¿Por qué es que? Porque nosotros estamos como las cubiertas de chocolate, pero adentro no hay nada. ¿Me explico? Estamos cubiertos de religión. Ya hice la primera comunión. Ya me confirmé. Ya hice el sacramento del matrimonio y lo hizo fulano de tal. Vino directo de Roma o de donde haya venido. Esto lo bendijo fulano de tal. El tipo estudió no sé dónde. Pero a la hora del paredón no tenemos nada dentro. Esta vida es una desgracia. Diga sí y amén, ¿no? Porque eso es así. La vida es una vida desgraciada. Con uno que otro buen rato. Tan es así que nosotros vivimos pensando en los siguientes pagos, en la siguiente entrevista en si acaso voy a cubrir el mandado esta semana, si acaso en la colegiatura. Eso sin un diagnóstico médico. Eso sin una muerte enfrente. O sea, real, en una experiencia. Pero amamos la vida.
O sea, la vida es una desgraciada, pero estoy aferrado con todo. Todos queremos irnos al cielo, pero no esta tarde. No hoy. Hasta que el niño no sé qué, pues yo les dije ya a mis hijos, yo ya cumplí como mamá y estoy haciendo lo posible por hacer algunas cosas de emergencia últimamente, pero olvídense, yo no voy a sufrir ni esperar nada por nietos. Tienen a sus padres y sus padres tienen al mismo Dios que yo tuve. No me voy a aferrar a nada ni a nadie. Vivir parado en Cristo es saber, dice, Jesús sabía que todas las cosas de la vida y de la muerte, del presente y del futuro, del más aquí, del más allá, todo el Padre lo había puesto, ¿qué? Bajo su dominio. Solo imagine vivir así. Eso no le salva, le da salud mental. A mí me gusta conducir mucho en carretera. Y me dicen ayer mis compañeras de bien buena para manejarlo. Pues yo manejo, incluso al que se deje, también lo termino por manejar. Pero es esto de, sé que cuando lo hago todo en el nombre del Cristo, el que tiene el dominio de todas las cosas. Y si dentro de ese dominio está determinado desde la eternidad que ayer haya sido la fecha de mi partida de aquí, ¿cuál bronca? Bronca las que se van a quedar los que se quedan, con los que se quedan aquí. Pero yo ya resolví, habré resuelto todas las broncas. Y no se trata de un espíritu suicida, ¿sí sabe? No. Es aprender a disfrutar este momento. El Cristo estaba con las sandalias puestas en su última Pascua. O sea, esta es la salud mental del Cristo, salud o salvación que Dios a través justamente del Cristo nos vino a otorgar. Por eso es que el discípulo de Cristo debería ser los hombres y mujeres pues agradecidos, contentos, positivos, esperanzados. Porque si le preguntas a una mamá joven, ¿cómo estás? Aquí batallando con estos huercos. No, aquí con este marido. Y los maridos, aquí con esta vieja que no me deja en paz. O sea, no, pues con este gobierno, no, pues con... O sea, esto es... No, los solteros, por eso yo les digo que el matrimonio es como esta situación del elevador. Los que están afuera quieren entrar, los que están adentro quieren salir. No estamos contentos con nada, por lo general. Conozco personas maravillosas, que me han enseñado, por cierto, mucho. No siempre fui tan positiva, hasta que me amaneció la salud de Cristo a mí. Por eso sé de lo que les hablo. Entonces, está esta persona absolutamente segura de quién es, por qué está y a dónde va a ir en caso de que ya deje de estar, porque le faltaban unas horas. Y no se hizo ningún problema, manda a preparar la cena. Yo no sé tú, pero yo no hubiese hecho nada de cena. Nada. Uno se vuelve inapetente. Cuando tiene una mala noticia, se nota que yo no tengo muy malas noticias últimamente. En cualquier caso, en cualquier circunstancia, la salud emocional de una persona común estaría alterada frente a una situación como la que Jesús, el Cristo, sabía que estaba frente a él. Toda la muestra de injusticia humana en un solo acto. Entonces, ¿cómo hubieses reaccionado tú ante esto? Pregúntate. Yo sé cómo yo reaccionaría. Decía Jim Elliot, histórico caso de estos 4 misioneros que murieron en la selva del Ecuador, por allá por el año 60 y tantos. Le escribe a su mujer, le escribió varias cartas, pero en una de sus últimas cartas, previo a su asesinato, eso fue así, le dice, no le tengo tanto miedo a la muerte como al golpe.
Les he dicho en otras ocasiones que cuando uno aborda un avión, si usted es observador, se dará cuenta que hay personas que se persignan, hay personas que están rezando, si son judíos, y hay otros que quién sabe qué harán. Y siempre y algún discípulo de Cristo orando en silencio por allí, y yo siempre me he preguntado, ¿qué hará Dios tú? ¿A quién escuchará de todos? ¿Será que le contesta a la gente según su rito religioso? Interesante. El punto es, ¿cómo estamos frente a cada situación de nuestra vida? ¿Qué es lo que te ocupa justo en este momento? ¿Te preocupa? Fíjate bien, no sé cómo tú y yo hubiésemos reaccionado frente a una situación así, pero eso era un momento con tintes de eternidad, le pongo en mi comentario, porque así fue, déjenme les cuento, porque es bonita la historia, porque bueno, la historia no es bonita, pero es interesante, digo, me refiero a que es aleccionadora, eso es lo bonito, porque es el relato de una tragedia. Pero las tragedias, cuando se observan desde la óptica divina, dejan de ser tragedias. Dejan de ser tragedias. Entonces, uno empieza a contar los dolores desde la óptica con que tú la mires según lo que tienes dominando en tu interior. Si es el miedo, si es la inseguridad, si es la inestabilidad, si son las mentiras, si es el rencor, si es el dolor emocional en todos sus aspectos, o como el Cristo, Él sabía, dice, que Dios ya había puesto, y aún no pasaba por la cruz, pero ya estaba seguro de que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Y si yo domino la situación, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Me explico? Pero entonces es cuando tú y yo, que somos sus discípulos, somos medidos. Era una cena pascual interesante y diferente por varias cuestiones. Porque la Pascua judía, hasta el día de hoy, se comparte y se experimenta en familia. Pero esta cena pascual, el Cristo la quiso pasar con sus apóstoles. Es decir, no la celebren con su familia, celébrenla conmigo. Y ya lo hace interesante, porque él sabía que era un momento crucial en la vida de sus apóstoles. Entonces, está allí. Esa también sería la última cena, por eso se le conoce, ¿cierto?, al cuadro como la última cena. Y esta cena pascual tenía varios pasos y se llevan a cabo en el ambiente de la religión judía hasta el día de hoy, una de las cuales era tomar 4 copas de vino. No era borrachera, pero tenía un tipo de vino y era parte de la alimentación esa noche. Jesús toma la ocasión, parte la historia de la relación de la humanidad, parte la historia de la relación de la humanidad con Dios para siempre, a partir de esa noche. Y establece principios increíbles que nosotros, cuando vamos a nuestras celebraciones religiosas, ni siquiera tenemos por eso le digo, no analizamos. Usted va y comparte, no sé, como le llame en su grupo religioso, la Santa Cena, comunión, lo que es como le llame, la Santa Eucaristía. Al final, el término Eucaristía significa celebración. Fíjese bien lo que significa en nuestro español. Entonces, pero lo hacemos totalmente inconscientes. Jesús estaba allí, mostró tranquilidad, quiero que lo aprenda, por favor, porque sabía su destino. Ya sabe que desde que se crearon los cuentos, donde hay princesas que luego ya Disney pues, ha sabido bien producirle, capitalizarlo literalmente. Los cuentos más famosos a través de la historia son los que y fueron felices para siempre. Claro, uno crece y dice, mangos, ¿cuál felices para siempre? Todo depende cómo le haya ido en el mercado, ¿verdad? Cada quien cuenta en la feria cómo le haya ido.
Pero lo cierto es que Jesús nos mostró a nosotros que sus discípulos somos las únicas personas en que la frase de fueron felices para siempre es real. Porque nosotros, una vez que hayamos vencido a la muerte, seremos felices para siempre. Y entonces, si yo sé que seré feliz para siempre después de que haya muerto este cuerpo, entonces debiera mirar la muerte como la gran puerta para la gran oportunidad. Pero como estamos aferrados a la vida, aunque no sirva para nada, nos quejamos de la vida. Esto es como los cónyuges, se quejan unos de otros, pero ahí están. Y también de los hijos, nomás que no nos podemos... No nos, parte de la vida. Sí, es. Bueno, ya hay unos países en que eso es posible. Debiera. Fíjate, así, fíjate que sí, Rocío. Así tal cual. Porque finalmente logró llegar al lugar donde es feliz para siempre. ¿Y por qué nosotros? Pero la cultura ignorante nos ha envuelto en una mentira que nos hace lamentarnos. Bueno, debiera uno lamentarse por los que quedan. Pero el que se fue ya la hizo. Siempre y cuando, según el texto bíblico, haya desarrollado una relación con el que tiene todas las cosas bajo el control. No es tu religión, es quién es Cristo en ti en vida. Me encanta a mí que la gente haga sus ceremonias luctuosas, que según la religión que practique, pues son los rezos, son las reuniones, lo que sea. Pero, ¿sabe qué me da ternura proveniente de tristeza a causa de la ignorancia? Es que una vez muerto el individuo, se acabó la rabia. Ya no hay oportunidad de cambiar su eternidad, según el texto bíblico. No yo. Se acabó el juego. Hay un libro del psicólogo de John Ortberg que se llama Todo vuelve a la caja, literal. Se acabó. Párese de pestañas. Contrate a las plañideras y las lloraderas más famosas. O rece lo que quiera rezar u orar. Que venga el coro de los 1000 ángeles. No hay manera de cambiar la eternidad de una persona que ya falleció. Hay una sola oportunidad y es cuando estamos en vida. Respiramos todavía por aquí. Entonces, me encantó el otro día. Yo leí un anuncio de unos amigos que estaban en un velorio de alguien importante en su grupo de su comunidad de fe. Y me encantó esto que decía, estamos invitados a la celebración de quién fue en vida, fulano de tal, agradeciendo que ahora dejó de sufrir. Porque nosotros somos los únicos que tenemos garantizado, no prometido, garantizado un final feliz. Un final feliz, un final feliz. Y fueron felices para siempre. Nosotros somos la gente del fueron felices para siempre. No, que sea aquí. O sea, no hay para siempre aquí, no le ande mintiendo a sus hijos ni a sus nietos, te voy a querer para siempre, porque usted no va a estar para siempre. Y probablemente ellos no estén para siempre, siquiera un ratito aquí. Y eso de tú serás el amor, eso es menos posible todavía. Porque nosotros... por eso. Tú lo has dicho, Ana, nos encanta ser engañados. Eso para mí es el cúmulo de formas religiosas. Nos ha encantado que nos mientan. Cuando en realidad deberíamos sacudirnos toda esa basurita y vivir en esto, en el Cristo cuyo Padre, que es el nuestro, puso todas las cosas bajo su dominio. Y si Él es el centro y dueño absoluto, el término Señor significa dueño absoluto de lo que soy y lo que seré, entonces yo paso a ser parte de esa vida que tiene todo controlado. No yo, sino Él en nosotros. Por eso, Dios salva y vino a ayudarnos.
Y entonces suceden cosas interesantes en esta cena. En la costumbre judía, a ver, en las casas judías, había, como en todos, cuando yo veo las series como las de Downton Abbey, si no las ha visto, pues por favor véala. Hay una nueva en HBO que es la de la época dorada, que es la historia de época, literalmente, del inicio de la Nueva York como sociedad. Son novelas, historias que me encantan a mí. Siempre que yo fuera la que tenía las personas que le atendieran, ¿no? ¿Verdad? Siempre que leo Proverbios 31 y la gente dice la mujer virtuosa, digo, pues hasta yo sería virtuosa con toda esa gente que tenía para ayudarle. Entonces, lo que sea. Pues sí, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, lo que digo es que creo que se me fue incluso la idea por estar. El punto es que en los rangos de servidumbre, a eso iba, había eso, rangos. Y el más bajo de todos los sirvientes, tal cual, aunque no me gusta ese término, eran las personas que se contrataban para lavar los pies a los comensales. Eso era ya, o sea, encontrabas un vagabundo y le decía, pues te doy 2 pesos. Y no, ¿por qué? Porque los pies venían con estiércol, venían muy sucios y las mesas no eran el concepto que nosotros tenemos. Entonces se sentaban en cojines y los pies del otro estaban pues en tus narices. Y entonces necesitabas lavar los pies a los comensales. ¿Se pueden imaginar el cuadro? Cuando Jesús manda a preparar la cena, todo estaba bien. No más que no dice la Escritura, ahora sí era plan con maña, el Señor no les manda a contratar a un sirviente para lavarle los pies, iban a haber puros hombres. Y entonces empieza a entrar el primero de los 12 y dice, bueno, ¿y el que lava los pies? Ahorita nosotros decimos, ¿y el del gel? O sea, ¿dónde está? ¿Cierto? Era muy importante. Pero empiezan a pensar seguramente como pensamos tú y yo creo que le va a tocar el de atrás. A mí no, al de atrás. Qué bueno que llegué primero, ¿cierto? Y entonces el segundo pensó que el tercero y así. Nadie le lavó los pies y estaban como suciecitos. ¿Y no se los podían lavar cada quien? Para que veas. Era parte de el ser invitado. Porque había un rito muy estricto de lavado de manos entre los judíos. Muy, muy estricto. Entonces, no debías contaminarte tus manos directamente, a menos que fueras muy pobre, que no tenía con qué pagar el sirviente y que te lavara los pies. En fin, tenían costumbres muy arraigadas. Entonces está este cuadro, por favor, en que el maestro les invita a una de las fiestas más importantes de entre los judíos y no hay sirviente de pies. Yo creo que empezaron a sentirse como incómodos, inquietos por lo menos. Y Jesús comienza con esta postura, porque sabe que cuando nosotros nos sentimos seguros, levantamos la barbilla, los hombros siempre están echados atrás. En fin, hay un lenguaje corporal. Jesús está en la seguridad total de quién es, por qué está aquí y hacia dónde va. Todas las cosas están bajo su control. Una persona segura de quién es, de su propósito y de su eternidad en Dios, es una persona tamaño Cristo. Y ahorita vamos a ver cuál tamaño. Porque yo quisiera, los que conozco, y a mí me pasó, quisiéramos tener el tamaño Cristo del Cristo que hacía milagros. ¿Verdad? O sea, del Cristo de los muchos likes, de los muchos seguidores. Es el concepto, nomás va cambiando, se va haciendo un poquito más sofisticado por la misma gata. Entonces, está el Cristo seguro de sí mismo, del que esperaríamos, dijera chicos, pedicure y manicure de una vez, porque soy su maestro. ¿Cierto? Entonces, no, dice, se levanta de la mesa
y dijeron, wow, algo nos va a enseñar esta noche, una lección padrísima. Y sí, nomás que no se imaginaron qué tipo de lección. Y entonces sigue el relato diciendo, se quitó el manto. Ahora, los rabinos judíos usaban un manto particular que los distinguía del resto de los hombres de la sociedad. En el caso del Cristo, la Escritura dice que era tan fino el manto que los romanos quisieron quedarse con él, por eso echaron suerte. ¿Verdad? Entonces, la cosa es que incluso para un rabino como Cristo, el manto, o sea, la investidura, le salía sobrando para la lección que iba a dar. Necesitaba ser la persona segura de sí misma sin lo que nosotros, sin los títulos, sin los apellidos, sin el abolengo, sin el reconocimiento público. Él se transformó en ese momento en el servidor menos reconocido. Baja, dice, yo sé quién soy, yo sé por qué vine, yo sé a dónde voy, tengo todas las cosas bajo mi control, tan seguro estoy de quién soy que para mí servir limpiando el estiércol de los pies de otros no es ningún problema. Sopas. Entonces, nosotros tenemos un conflicto. Este más o menos comparado en las mañanas, en estos últimos meses con mis vecinos nuevos. Tengo un vecinito que me visita todas las mañanas tempranito. Su mami va a dejar a sus hermanos al cole, así que me lo encargan unos 20 minutos ahí. Y entonces fui por él esta mañana a la casa y luego me dice, Babu, que tenía popó. Y entonces, no, pues lo que manda el caballero, ¿cierto? Y te das cuenta de que no importa quién eres, si tu hijo pequeño está sucio, si tu bebito está sucio, tú no dices, no, bueno, a menos que seas la reina, ¿verdad? Cámbiamela por otro. Pero lo que digo es que incluso en esos momentos son momentos para conectar, lo que sea, hombre. Pero tu apellido y tu vida y tu persona es X. Eres simplemente una abuela, una mamá, un papá y su nieto y lo que sea. ¿Me explico? Si pudiéramos nomás utilizar la alegoría para comprender lo que el Cristo, el sustentador del universo, estaba experimentando en ese momento. Tomar el estiércol de sus criaturas para darles una lección de alcances de eternidad. No fue el típico sermón de 3 puntos y la conclusión. No, era una lección que apuntaba hacia algo mucho más allá, que tiene que ver con el altar del corazón. Ahí donde nos cuesta mucho poner a Dios. Nosotros somos bien fan de los altares externos. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? No, pues que al Tíbet, vámonos. No, pues que al crucero, vámonos. Donde sea que mientras no me contagie, no me contamine. Pero el altar al que apuntaba el Cristo tenía que ver con una actitud mental. Necesitaban ellos una lección de salud mental, de salvación a nivel mental. Lo que iba a pasar en la cruz, lo iba a hacer Él, para curar la herida que separaba a la criatura de su hacedor. Eso estaba a cargo suyo. Pero la salud mental estaba a cargo de los seres humanos y Él necesitaba darles una lección de cómo alcanzarla. Entonces se despoja de su manto, de su investidura, y se ciñe, dice la versión 1960, una toalla y llena un lebrijo de agua. O sea, por favor, imaginen la expresión del rostro de los apóstoles, que a nosotros llamamos santos hoy. No tenían nada de santo entonces. Entonces, se para junto
junto a cada uno, o sea, se inclina junto a cada uno de ellos y me puedo imaginar la incomodidad. ¿Sí saben? Digo, cuando yo me voy a hacer el arreglo de los pies, amo a esas chicas, las honro, porque es un trabajo ingrato. Creo que ellas son grandes, aunque se les paga. ¿Me explico? Pero eso no significa que eso sea como, tú antes dices, fíjate que sí, me dedico a lavar los pies. O sea, no. Y yo me di cuenta en estas semanas, me he dado, una vez más, me doy cuenta, a propósito de lo que les decía en la introducción de nuestra clase hoy, de que de verdad a mí me ha tocado en el texto bíblico puede llamársele ministerio, nosotros escuchamos ministerio de salud, ministerio de educación, que en realidad es un área de servicio. Esa es la traducción. A mí me ha tocado en mi relación con Dios el ministerio de curar heridas del alma. Y se lo regalo a quien quiera. De verdad es una tarea sumamente densa, muy densa, para la cual, por cierto, la semana pasada, conversando con una amiga mía que me había propuesto cómo ahorrar para mi retiro, ya esa es otra historia, les contaré algún día. Y entonces, la semana pasada, retomando el tema con ella, me dice, oye, ya pasaron 3 años de que conversamos de esto, porque he trabajado en lo que hago por más de 43 años, casi 45 años en lo que hago, pero nunca cobré nada. Entonces le digo, de perdida me dijo, habéis cobrado 20 pesos. Digo yo, pues 50 no, ya estaría viviendo en Dubái. Pero como no me gusta Dubái, no lo hice. Es una tarea de lavar los pies emocionales tan densa, pero yo sé que para eso nací. Y esta semana, les digo, me queda claro una vez más porque de verdad estaba así como que salir un ratito, iba a consolar a alguien, pero en el camino me encontré con 2 o 3 que había necesario afirmar. No somos héroes, ¿de acuerdo? Nomás lo que hemos comprendido nuestro propósito de vida. Pero el Cristo lo mostró de una manera tan fabulosa. Yo creo que desconcertante. Por eso es que al que llamamos San Pedro, cuando llega con Pedro, le dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Eso dice el texto bíblico. Y el Señor le dijo, bueno, si no me permites hacerlo, entonces, ya sabes, ¿a dónde te vas? Bueno, pues si es así, entonces báñame entero, dijo Pedro, ¿qué tal? Baño de esponja, pues. Sí, ven cómo reaccionamos cada quien en nuestra esencia. Pero el Cristo hace esto. Se inclina y lava el polvo y el estiércol de los pies de ellos. En la lección de salud mental más importante de todas las lecciones, porque no era una lección de teología, por favor. Era una lección para salud mental. Porque una vez que yo le sirvo a una persona en su peor versión, esa persona, delante de Dios, está lista para adorar. Así debiera ser. Así debiera ser. Entonces, era un momento de salud, era un momento de salvación, pero no de salud física, ni era salvación de los pecados, porque eso vendría en la cruz. Era salud mental, era salud relacional, con aquello que nosotros batallamos todos los días. Se presentan, ahí está en sus hojas, dice lo siguiente, estoy en la página 5, según mis notas aquí. No sé cómo les tocó a ustedes allá. No tiene número de página. Ok. Ahí está, en la misma página, todo. Mi comentario dice ahí, lo siguiente no solamente atravesó el alma de los apóstoles, ¿cierto?
sino que atravesó el paso de los siglos, del concepto del tiempo terreno, sino que dejó huellas de secuelas en la eternidad. ¿Por qué lo escribo así? Porque fue impactante. A ver, en nuestra cultura, nosotros no tenemos en este momento ese rango de servidumbre. ¿De acuerdo? Pero digamos que usted tira lo más sucio, como les tocó a los señores de los camiones de basura, recoger todo lo que quedaba de las casas y de los hospitales durante pandemia. No cualquiera lo hubiésemos hecho, pero hubo un grupo de personas que recogió nuestros desechos contaminados. Bueno, eso. Entonces va y les lava los pies. Esto debió haber sido tremendo porque el concepto de rabino era, a ver, de los grupos que se preparan en teología hoy en el mundo, los número uno en conocimiento son los rabinos judíos hasta el día de hoy. El segundo rango lo llenan los jesuitas del mundo católico. Y de allí, sígale. Entonces, no es que fuera un pelado cualquiera. Era el rabino. Era el maestro. Y viene, o sea, nomás la incomodidad, ¿no? No es la servidumbre, es mi maestro. El que está atendiendo lo más sucio, por lo menos que en ese momento se notaba que eran los pies. En una cultura sumamente rigurosa respecto a la higiene personal, por la ley mosaica. Sí. Por lo menos estaban tratando de reciclar esa información. O sea, esto, a ver chicos, por favor pensemos en el impacto mental que esto tuvo. ¿Se lo están imaginando? ¿Ok? Entonces, no estaba bonito así, luego filmado y luego lanzado a las redes sociales. No. Esto era todo así, en bruto. Entonces, ahora, era salpicar agua, era lavar, masajear y secar, porque traía una toalla, ¿cierto? Era lavarles, salpicaba agua, y era tirar el agua, llenar el lebrijo nuevamente. Todo esto le tomó más o menos, si a cada quien le dio unos 2 minutos y medio, 3 minutos, ocuparía una media hora, 40 minutos en el grupo. O sea, fueron minutos que marcaron su psiquis, pero marcaron la eternidad para ellos y para nosotros, si lo entendemos. Mantengamos en mente, dice mi comentario, que Jesús estaba en sus minutos finales, estaba frente a la muerte y estaba sirviéndoles. O sea, por eso, maestro, Señor le llamamos, pero en este momento no me hables. En este momento estoy muy triste, por favor, nadie me dirija la palabra. En este momento estoy muy adolorido. En este momento tengo una bronca con mi hijo, tengo un problema financiero. No. Nosotros defendemos mucho nuestra privacidad cuando estamos heridos. El maestro no dijo con palabras, lo dijo con actos. Cuanto más cerca de la crisis estés, sirve. Hay algo que sucede cuando nosotros nos ofrecemos en nuestra vida de servicio justo en los momentos de mayor crisis. Hay algo de salud mental, de salvación que nosotros otorgamos. Eso lo mostró el maestro. Nosotros lo natural es retirarnos. Lo verdaderamente espiritual es sal de tu cueva, de dolor y de frustración y de pérdida, de amenaza de muerte y haz algo por alguien más. Eso te va a traer la salud mental que estás necesitando. ¿Ve que nosotros hacemos al revés las cosas? Por eso es que desconocer esto nos ha hecho tanto daño. Pudo haber usado esos minutos para lamentarse. ¿Usted qué hubiese dicho en serio?
En serio, piénselo. Cada quien va a contestar según su esencia, ¿cierto? Pues este gobierno. Pues era el imperio estaba mal, muy mal. De los más agresivos y abusivos que ha habido en la historia. El imperio romano fue cruel. Los extorsionaba de 1000 formas. Así que podía haber culpado a eso. Yo me siento, o sea, me van a llevar a la muerte, a una muerte estilo romano. Si no existiera este imperio, nosotros decimos, si no existiera este gobierno, si no existiera este fulano, si no existiera esta familia, si no existiera este vecino. Pero Dios dice, las condiciones que tienes están todas bajo mi autoridad. Y si están bajo mi autoridad, están bajo la autoridad tuya. Y tú debes actuar por encima de tus circunstancias, porque sabes quién eres en mí, sabes que yo soy quien te sostengo y sabes a dónde vas. Eres de las pocas personas en este mundo que tienen un final feliz. ¿Estamos capturando la idea? Si no empiezo, no, y luego se van, ¿verdad? Entonces, en vez de quejarse y lamentarse, usó esos minutos para establecer ese relevante sacramento de humildad. Humildad. La humildad es una acción de salud mental, no es una apariencia ni un código postal. ¿De acuerdo? Ay, es que es tan humilde. ¿En serio? Solo pasadas las horas, los apóstoles comenzaron a darse cuenta de la intensidad del gesto. En ese momento estaban demasiado impactados. Hay una mujer, hay muchas personas en mi vida, pero hay una mujer, el otro día me visitó después de un tiempo, que me ha marcado mucho, porque yo he sido muy reticente a ser servida en mi diseño. He ido progresando, se espera. Pero ella, sin preguntar, ha sido la que en los momentos de crisis, considerando que algunas circunstancias de mi salud, ha estado allí en el hospital, en mi casa, para lavarme los pies y bañarme toda yo. Y yo con ganas de salir corriendo, pero no puedo salir corriendo. ¿Sabe que eso es impactante? Hay alguien que se levanta y prepara un kefir para mí. Hay alguien que cocina algo y me lo lleva a casa. ¿Por qué tendría que hacer la gente eso? Hay algo que Dios hace a través de las personas cuya grandeza está en su servicio, que un servicio así impacta porque impacta y va a traer salud mental. O de verdad perdiste tu oportunidad, dirían los puertorriqueños, ¿verdad? O sea, las lecciones que trascienden toman tiempo para macerarse, chicos. A los apóstoles les tomó tiempo. O sea, ¿cuánto estarían masticando esto? ¿Cuánto espacio? Y luego, pues, más para formarse vida en nosotros. Toma un poco más de tiempo. Vamos a esta parte donde dice lecciones de vida divina para vivir en la tierra. Ahí lo tienen en sus hojas. Léanos alguien el primer enunciado ahí. En medio de la zozobra, solo más tarde los apóstoles se dieron cuenta que habían recibido divina gracia, favor inmerecido de parte del cielo, antes de que se enteraran de que la necesitaban. Miren la frase. La gracia, nosotros escuchamos, es más, es un nombre. Conozco mujeres que se llaman gracia. Utilizamos más el término contrario, desgracia, cuando a alguien le va mal. O cuando queremos insultar a alguien le decimos desgraciado. Y esos son insultos suavecitos. El punto es que gracia, el término, apunta hacia un favor que a alguien no merece y nosotros se lo hacemos, ¿de acuerdo? Eso es gracia. La gracia del cielo se nos dio a la humanidad que declaramos a Jesucristo como nuestro Kyrios, nuestro dueño, Señor, sin merecerlo. Lo que Cristo estaba dándoles a esos hombres allí, en ese momento,
Fue gracia anticipada. Ellos mismos no estaban conscientes de que la iban a necesitar, y mucho menos que la merecían. O sea, eso nos queda como claro, ¿saben? Nos queda claro que no merecemos eso. Entonces, me encanta porque esta es la premisa de las lecciones. Jesús, note el comentario, Jesús perdonó, léalo conmigo, a sus traidores antes de que lo traicionaran. Señores, esta es otra gran lección de hoy. No es que nosotros estemos predisponiéndonos a ser traicionados, pero es importante que nosotros oremos, hagamos plegarias delante de Dios. Señor, dame gracia, de tu gracia inmerecida, para que esta parte que me va a tocar, ¿quién de aquí nunca ha sido traicionado? Que me diga para irme a vivir con usted. Ok, la traición en las relaciones humanas es una de las características más comunes que nos recuerda que somos humanos. En el trabajo, con los amigos, la familia, los hijos con los padres con los hijos, los líderes religiosos, los líderes de todo tipo de liderazgo. La traición es de lo más común. ¿Estamos? No solo, porque cuando nosotros hablamos de traición, empezamos a recordar quiénes nos han traicionado. El punto es recordar a quienes nosotros hemos traicionado. Por ejemplo, oye, no le vayas a contar a nadie. No estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero ahí te va. Esa es una muy sutil manera de traición. Solo a ti. Y luego lo publican, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas? ¿Cómo hacemos? El Señor está diciendo, ¿quieres salud mental? ¿Quieres, de verdad, quieres sanar? ¿Quieres vivir una vida plena? Entonces, ten en mente esto. Ora por aquellos que te traicionarán, para que acumules perdón. Pero ora por tu corazón para no ser traicionero con nadie. Salud mental. Y usted dejaría, pues los psicólogos se morirían de hambre hoy si nosotros hiciéramos lo que Jesús dice, ¿ah? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Entonces es importante que nosotros pensemos. Todo el mundo ha escuchado o ha leído acerca de José el soñador, ¿cierto? Si no lo ha leído en la Biblia, por lo menos ha oído de la puesta en escena. Y una de las lecciones más, en realidad, de la historia real de este José de Egipto es la lección que él aprendió de su propia experiencia de 20 años de dolor de injusticia. De injusticia tras injusticia, tras injusticia, tras injusticia. Y dentro de las injusticias, una frase, hola, buenos días, ¿puede cerrar la puerta a alguien, por favor, un ratito? Porque hay mucho movimiento allá. Una de las características de esta historia de desgracia en José, no solamente fue que se quedó huérfano mientras era aún muy pequeño, sino el dolor que él le causó primero a sus hermanos y sus medios hermanos, ¡apa familias! Usted tiene que conocer la familia de Jacob y usted dirá, no, hombre, la mía, está re bien. De ahí nació el término disfuncionalidad en la familia. Eran de varias mamáceses, un solo papá y todos vivían juntos. Y luego el papá tenía 2 hijos favoritos entre los favoritos y uno de los favoritos era José. Y entonces José le daba en la torre a los hermanos, dándole envidia y lo que sea. Eso es lo que él infringió en sus hermanos. Esos medios hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo y él pasa los siguientes 20 años de desgracia en desgracia. Para hermanitos. Pero desgracias, desgraciadas. Muy mal. Sin esperanza. Pero en el trayecto dice una frase repetida en esa historia. Y Dios estaba con José. Y uno dice, o sea, lo bueno es que estaba. Porque nosotros fuimos entrenados por las religiones a que donde está Dios
no hay dolor. Mentira. Mentira, eso no dice la Escritura. Dice Dios que va a estar con nosotros en medio de ellas, porque eso es un mundo caído. En el mundo ustedes tendrán muchas aflicciones, parte de la promesa del Cristo. Pero confíen, yo ya vencí eso, ya lo puse bajo mi dominio. Necesitan salud mental para poder enfrentarlo. Entonces, José aprende de la historia, de su historia, y cuando llega a ocupar un puesto, un huesotote en el imperio egipcio, pasan estos 7 años de abundancia, porque iban a llegar a otros 7 años de escasez, y él recomienda al emperador, oye, construyamos galpones, donde metamos, granos, porque se vienen otros 7 años de mucha escasez. Esa lección yo la aprendí hace muchos años atrás, en una de las partes de mi vida. Decidí que el día que dejara mi país y mi familia, lo decidí, mi familia nunca sabría de un dolor que yo pasara lejos de ellos. Jamás les contaría. Nunca. Así que si bien no les llevé dinero, tampoco les llevé líos. Y dentro de esa propuesta fue que Dios sería mi único refugio, y lo ha sido. Lo otro es que yo decidía salir de mi casa, nadie me corrió. Entonces, asumiría todas las consecuencias. Con buen talante. Por eso cuando eventualmente alguien me dice, ay, usted que dejó su país, no. Yo soy heroína. Esas fueron decisiones bastante románticas, por cierto. Pero aquí estamos. Lo que digo con esto es que aprendí a hacer una plegaria que sigo haciendo, porque mi mami todavía vive. Que Dios me preparara con fuerza necesaria para los tiempos de las malas noticias a casi 18,000 kilómetros de distancia, donde yo no podría correr para ayudar a nadie. Llenar los depósitos de grano cuando hay abundancia para tener de dónde tomar cuando haya escasez. Jesús estaba enseñando, les dijo, les voy a mostrar esto de gracia, voy a lavarles los pies porque ustedes me van a traicionar, pero yo les voy a dar la cura antes de la enfermedad. Yo los voy a curar de gracia, para que sepan que no tienen deudas conmigo. ¡Qué padre! Mi papá nos liberó de algunas cosas emocionales. Por ejemplo, a mí, que viajé saliendo tan pequeña de mi casa, me dijo, mira, esta va a ser nuestra despedida. Y nunca corras cuando hayan malas noticias, porque ya no nos vamos a encontrar. Entonces, por lo menos aquí no. Y no quiero que entres en pánico, ni pidas prestado, ni entres en un momento de, vamos a estar siempre con buenas cuentas. ¿Sabe cuánto libera eso? Pero conozco así de, no viniste en Navidad. Y este fin de semana los hijos no vinieron. Cargas, ahorcas a la gente. No dejas en... Por eso Dios nos da hijos para tenerlos por lo menos 20 años. Mínimo 10. Y te dice, disfrútelos. Y luego déjalos crecer, córtales el cordón umbilical. Deja de poner cargas sobre la gente. Las personas no tendrían por qué debernos nada. Voy a llevar un regalito a fulano porque tengo una deuda. No regale cosas por compromiso. Regale las cosas porque quiere hacerlo. Porque le nace hacerlo, pero no para poner una carga sobre la vida de otro. No te preocupes, me debe un favor. Nadie debiera debernos un favor. Eso es lavar los pies con anticipación. Yo doy gracia y no me debes nada. Si la gente quiere responder después, bueno, sabrás que fue por una dádiva generosa resultado del impacto, pero no porque tú pusiste una carga allí. Por eso, digo, me he dedicado a eso, nadie me lo cuenta. Tantos años de servirle a ese.
Bueno, el problema fue que le serviste a ese y no lavaste los pies a Cristo. Y entonces ese te debe. Pero si tú lo haces, por eso San Pablo añade años después en sus enseñanzas, hagan todo lo que hagan como si lo hicieran para Dios y no para los hombres. Así, si las personas no te agradecen, no te devuelven el favor como tú lo... Eres libre y los dejaste libre. No nos debemos nada. Uno de los tesoros emocionales más grandes con los que yo me quedé a la muerte de quien fue mi marido fue eso. Cuando nosotros en ese periodo de dolor físico y de enfermedad que le llevó a la muerte, nos tomamos varios momentos en el camino para encontrarnos con que gracias a Dios no teníamos deudas pendientes. Me dio mucha ternura estos días porque les digo que fue como una semana con viudas, ¿verdad? Y no fue un viaje de viudez, pero me encontré sirviendo. Y entonces dice una de ellas, lo bueno es que a las viudas nos queda el dinero. Le digo, ¿y dónde están esas viudas? Porque no es mi caso, fíjate. Entonces, bueno. Sí, necesitamos. Sí, amiga, usted ofrezca. Entonces, creo que es importante que nosotros aprendamos la lección de Cristo les dio gracia mucho antes de lo que ellos que estuvieran conscientes de la que lo iban a necesitar. Llenó sus graneros para el tiempo de escasez. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, debiéramos caminar en salud mental al punto de que las personas no nos deben nada. Fíjense bien, a ver, muchas historias, 2017, 2016 y 2017, que fueron para mí años muy retadores como líder, vinieron conmigo, en el mejor de los casos, muchísimas personas a decirme, ya no camino contigo. Ya, no funcionó. Ya, lo que sea. Despedí a un sinfín de personas. La gran mayoría de esas personas tuve el honor de haberle lavado los pies, literal, por años. Y yo pude haberme quedado enganchada y en el mejor de los casos se despidieron. Hubo un sinfín de personas que simplemente desaparecieron. Ok. Hoy mi vida es libre. Yo no tengo deudas con nadie, ni ellos tienen deudas conmigo. Yo tuve el honor de servirles en el nombre de Cristo. Y eso, en lo humano, fue una traición, pero desde arriba fue un ciclo que se terminó, donde Dios simplemente separó nuestros caminos porque nos va a usar en distintas direcciones. Ah, no, pero desagradecidos. Nunca se van a... ¿Me explico? O sea, nosotros nos quedamos con amargura. Cristo dice, lava los pies con anticipación. Da gracia donde... Por eso, un don inmerecido se lo das a la persona de antemano y quedas, ahora sí, sin deudas. Salud mental. Cargamos amarguras por años. Ya. Tuviste el honor de amarles, tuviste el honor de servirles, pero se acabó. Y eso no necesariamente los convierte en tus enemigos. No, tú tuviste el honor y ellos tuvieron el privilegio de recibir tu favor y tu dádiva, tu generosidad, lo que hayas dado, hombre. Mínimo tu tiempo. Pero para poder tener salud mental, una de las primeras cosas es no tener amarres, literal, eso no es brujería, es amarres emocionales negativos con nadie. Ya estuvo. Ok, le dije a alguien que amo mucho hace poco tiempo atrás, ok, te tocaron 7 años de amar y servir. Lo ideal hubiese sido para toda la vida, pero hay misiones cortas. Nomás que nos quede clarito que lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Entonces, imagínate el nivel de salud mental que tendríamos.
¿Por qué? Porque no tengo deudas con nadie. O sea, si tuviste un mal matrimonio, pero tienes hijos de ese mal matrimonio, entonces cuenta lo bueno. Esos hijos son maravillosos. Son un regalo que se te permitió, aunque se parezca al individuo. Porque Dios te quiere recordando una época de tu vida en que era necesario ese diseño para el proyecto que Él tenía para ti. ¿Ves que es una visión diferente? Discípulos de Cristo amando, recibiendo y dando. Y evidentemente esta clase va a necesitar como una cuarta parte, porque no llegué ni a la mitad del material de hoy. Pero quisiera que ojalá me haya dado a entender. Ojalá mi explicación haya sido porque una cosa es lo que uno quiere comunicar y otra cosa es lo que usted comprende. Por eso es que al final siempre les hago este ejercicio de con qué se queda, porque no espero que nos quedemos con todas las ideas, pero podamos resumir algo. Les pregunto esta mañana, ¿con qué se irían quedando ustedes de lo que aprendieron esta mañana? A ver, les escucho. Por favor. Pues no deja de impresionarme cómo, sabiendo él que todos sin excepción, en unas horas, todavía haya tenido la enorme humildad de lavarles los pies y de invitarlos a cenar. Yeah. O sea, A pichar la cena y con todo y servicio. sí, o sea, es impresionante porque él sabía perfectamente bien Dios. Lo cual dice que debemos vivir con humildad, sin importar quién sea, para poder disfrutar de la gran fiesta para que el Señor nos reciba. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hubiéramos actuado nosotros? Me quedo con esa idea. Ajá. De saber que todo el grupo me va a traicionar en unas horas, yo no sé cómo hubiera actuado yo contra esas personas. Creo que sí lo sabes, pero es difícil de decirlo, amigo mío. Sí es cierto, o sea, sí sabes. A ver, ahora, eso era de la mayoría, pero por ejemplo, desde el principio él supo quién era Judas. Y lo sabía todo. Pero lo dejó estar, lo dejó sentarse con él, lo dejó... El tipo era... Exacto. O sea, lo que digo es una lección sobre elección, porque era como, ¿a quién contratarías para que esté cerca de ti? A todos los inadecuados. ¿Cierto? No llenarían el perfil de ninguna empresa, y mucho menos de un discípulo de un rabino judío. Entonces, por eso es que la cultura de Cristo es contracultura a la nuestra. Totalmente contracultura. Por eso somos raritos. De eso se trata. Sí, Lili. Yo me quedo con que tengo la seguridad de quién soy en Cristo. Eso. Y a partir de eso puede existir toda la humanidad y todo lo que somos sin Él, los traicioneros que somos sin Él, y las traiciones que vamos a recibir de los que menos me conocen. Pero en ese sentido, pues yo podré vivir y pasar libre, con esa libertad. Ya. Porque soy en Él y con Él. Y a mí ya nada me humilla. Nada me hace sentir menos. Y lo puedo hacer como... No es fácil, porque a veces estamos en modo humano, pero si concientizamos un poquito, entender esa parte a mí me ha costado mucho, lo hago como para Él. Sí. Yo recuerdo cuando estaba mi esposo con la frustración de no tener todo lo que él era o todo lo que él pudiera hacer, y era agresivo, y yo hubiera querido aventarle el plato o retirárselo, y me volteé y decía, Señor, lo hago como para ti. Sí. Lo hago para ti. Entonces me ejercité un poquito ahí. Claro. Llenaste graneros sin saberlo. Pero sigue. O sea, sigue. No, mientras estemos de este lado del cielo, así van a ser las cosas. Y gracias porque justo hoy necesitaba esto. Dios lo sabía, ¿cierto? No, hombre, a mí me llegó unos golpes al hígado mientras estoy preparando la clase primero, por favor.
a los otros, Ujú. más allá de su humanidad. O sea, porque si sabes cuál es tu base o de dónde estás amarrado o de dónde provienes, no hay nada, o sea, no hay ninguna falla. Entonces puedes tener esa calidad de poder lavar los pies. Sí. Oye, sí, estoy pensando en esto de las relaciones interpersonales en general, que nosotros hemos, la literatura, la cultura, la religión, nos ha llevado a romantizar todo. Y entonces en el romantizar las cosas, le quitamos la realidad, la parte dolorosa, porque pues a quién le gusta, ¿cierto? Entonces, es Dios diciéndole, quítale el romance y acostúmbrate a verlo así, a cara limpia, sin maquillaje. De tal manera que lo aceptes las situaciones y las personas de antemano. O sea, miren, a ver, si a nosotros nos dijeran, mira, esta persona va a caminar contigo, pero te va a traicionar en tales fechas, ¿le entrarías? Claro que no. Achis, muy laguneramente hablando, claro, achis. ¿Por qué? ¿Cierto? Una de las razones por las que Dios no nos muestra el futuro es eso. Porque no podríamos con el paquete. Huiríamos de todo, no tendríamos, viviríamos solos y aislados, como el abuelo de Heidi, ¿cierto? Que una de sus razones por la que estaba en la montaña era porque estaba amargado con la gente de la aldea. Entonces, solito allá, hasta cuando llega la niña y hace esta reconexión. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para relacionarnos unos con otros con todo y las heridas no probables, seguras, que vienen en el paquete. Es lo mismo, ay, vamos a tener, cuando está uno disque enamorado, ¿verdad? Ay, que se parezcan, no, que tenga tus ojos. Y no sé, bueno, hasta que después dicen, mira, este huerco se parece todo a esa mujer que me hizo. Entonces, bueno, Dios está en esto de que nosotros caminemos. Acuérdate, lo que pasó en la cruz fue salud espiritual. Y nada tiene que ver con nosotros. Esa es una dádiva de Dios porque quiso. Por eso la cruz, y por cierto, la cruz de mi cruz del paso está chueca. ¿Ya la vieron? Está sufriendo mi crucecita. Sí, y entonces, bueno, cada vez que vemos una cruz, pensemos que lo de Dios y nosotros en la eternidad está resuelto por Cristo. Pero la salud mental es nuestra responsabilidad. Usted y yo tenemos el nivel de salud mental que nos permitimos tener de Cristo. Y entonces, por eso es que es irrelevante tu religión. Irrelevante totalmente. ¿Como para qué te sirve? Es este cascarón de chocolate, con nariz de cacahuate, pero con el fondo vacío. Entonces Cristo le quita eso y dice, no más en la primera lección de hoy, vamos a lavarle los pies a los que van a necesitar recibir de nosotros gracia de antemano. Eso es lo que se hace en una boda. Si yo acepto todo el paquete con el que vienes de tus heridas espirituales, emocionales, toda la historia física y emocional, digo, ya es más, ya firmé, sí acepto. Y ahora, es más, estoy recibiendo una bendición. Pero, ¿quién dijo? No, yo no hice eso. Pues nadie lo hizo, pero eso es lo que se hace. Cuando recibes una criatura, vienen los mocos, las popós, las traiciones, las mentiras, los vicios, las colegiaturas, todo viene en el paquete. Pero un hijo sí. Bueno, dice Dios, por eso te digo, ama a tu prójimo, que no es tan cercano como un hijo, al que no es nada tuyo. Lo más parecido a eso es un cónyuge, no es nada tuyo. Nada mío, ¿verdad? Por eso yo digo ya, cubrí mi cuota. Creo que es importante que nosotros vayamos atesorando eso. Sí, querida. Yo precisamente es lo que más me llevo. Así como yo he recibido este favor inmerecido de parte de Jesús, del Padre, poder dar servicio a las personas que más me cuestan, obviamente que es mi familia, porque es donde tengo más heridas, como sin esperar uno que me agradezcan
o sin esperar de alguna manera que hasta la relación se sane, porque el vínculo yo lo puedo sanar sin necesidad de que ellos hagan algo, ¿no? Y que yo deje de creerme que soy buena por eso, simplemente estoy dando lo que Dios me dio de dádiva, ¿no? Sí. Y poder no solamente tenerlo en la mente, porque también tiendo a ser muy analítica y a veces me cuesta mucho bajarlo al corazón. Sí. Entonces, poderlo bajar al corazón y todo lo que nos enseñaste el día de hoy, ¿verdad? Que te agradezco, porque totalmente es una clase maestra, me lo llevo para practicarlo Claro. con todos los míos, porque yo efectivamente vengo de estar un año que estoy a los pies de Cristo, pero lo único que me está empapando era de religión. Y yo en mis oraciones lo que le pedía, Padre, llévame a alguien que me pueda mostrar realmente tus pasos. Wow. Y hoy siento que tú fuiste la respuesta. Mi Bendito Dios. Gracias. Qué bueno que podemos coincidir. Qué bueno que podemos coincidir. Y me da mucho gusto que podamos compartir este momento. La idea es que nosotros vayamos aterrizando el conocimiento que tomamos de Cristo para hacerlo vida. Y así tener... Ay, muchachas, los que lo están experimentando me comprenden. Es tan hermoso vivir en salud mental. En niveles que, además, mientras estemos, porque nadie lo logró todo, mientras respiremos de este lado, vamos a tener algo nuevo que descubrir en Cristo y es muy bonito, porque nosotros podemos compartir y departir. A mí me cuesta, ay, por favor. Por eso necesitamos, dijo Pablo, oren sin cesar, es decir, no se despeguen porque yo tengo ganas de desconectarme, de repente decir, Señor, ahí te esperas, por eso nos encantan los templos, porque ahí dejo a Dios y acá yo hago lo que yo quiero. Pero Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios, así que cargamos con su presencia y su verdad siempre. Vamos a ponernos de pie. No olviden que entre todos hacemos posible estar aquí, chicos, les recuerdo. También los de Zoom, tenemos manera en que usted sea generoso a través de PayPal. Comuníquense con Ana. Ya acabo de pagar hoy día todo el siguiente mes, creyendo que Dios va a proveer. No tengo ningún problema por eso, pero quiero que el hotel sepa. A mí no me gusta deber y me gusta adelantar los pagos para tener la conciencia siempre tranquila de que estamos haciendo las cosas correctamente. Así que gracias sean dadas a Dios. Pronto estamos avisándoles de nuestra primera junta de los que vamos a viajar en el crucero el próximo año, si Dios quiere. Si alguien está interesado en la información, solamente solicítelo a Ana. Vamos a tener un live ese día con Samuel Pagán, nuestro mentor. Estamos armando el viaje, ya está. Recibí hace una semana atrás un programa especialmente diseñado para facilitar los pagos durante este periodo que estamos en espera. Ya les digo, si alguien quiere más información, nomás hágansela saber a Ana. Y espero que estemos agradecidos porque Él nos ha lavado los pies una y otra vez. No importando el estiércol de verdad que cargamos cada uno en nuestra versión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, muchísimas gracias por cada hombre y mujer que nos reunimos aquí. Porque hoy nos has mostrado el lado de tu corazón que es tu realidad más latente. Estás interesado en nuestra salud mental y sabes que la única manera de hacerlo es soltando amarras desde nuestra alma atorada con rencores, con dolores del pasado, con personas a las que no hemos perdonado, tantos dolores que hemos infringido en otros y ellos en nosotros. Hoy recibimos salud. Dile a Dios, yo recibo salud a través del Cristo. Gracias porque es posible en ti comenzar de nuevo una vez más. Lo recibimos junto con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Dios con nosotros. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite, chicos. Con mucho gusto. Sí, querida.